etapa del jurado calificador, donde los finalistas son evaluados por un jurado y completan pues los 100 puntos en esta etapa y a partir de ahí salen los premiados. Cada entidad, y esta es una pregunta que nos hacen, cada entidad puede postular con más de un proyecto, no importa, es ilimitado, pueden postular a varias categorías y pueden postular también con varios proyectos en cada categoría, sin ningún problema. ¿Cuáles son los premios? Premiamos por cada categoría una práctica ejemplar, que es el mayor galardón que nosotros damos. Y premiamos también a dos proyectos más como buenas prácticas, de aquellos que les falta un poquito, pero que realmente son buenos. Esta es otra fotito de otro año, como es nuestra premiación. ¿Y por qué participar? Les impulsamos a participar por el reconocimiento nacional, el prestigio institucional y las oportunidades de articulación. Constantemente generamos espacios para que ustedes se conozcan, para que generen herramientas, para que potencien sus proyectos. Y esto también es una forma de motivar a los equipos que sin duda están trabajando en cada uno de sus territorios e instituciones para generar este impacto positivo para el Ecuador. No solo gana el proyecto, gana la institución también de esta manera. Listo, ese es un resumen cortito de lo que es el concurso Prácticas Ejemplares para las personas que nos acompañan por primera vez. Ahora sí, vamos a la charla principal. Para eso quiero presentarles, denme un segundito, a Juan Pablo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Política Comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Tiene un diplomado en Desarrollo Infantil Temprano por la Universidad del Pacífico, Perú. Es consultor en diseño, construcción de políticas públicas, experto en gestión de proyectos y planificación estratégica. Actualmente es gerente de Política Pública y Articulación en la Fundación REDNI. Tiene 10 años como líder de equipos de alto rendimiento, diseño e implementación de proyectos de desarrollo social, políticas públicas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los y las ecuatorianas. 11 años como ciencista social, investigador y expositor en foros académicos, sociales e institucionales en Ecuador, Colombia, Panamá, Filipinas, entre otros. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo Guzmán, por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Mil gracias, Dale. Gracias por tu presentación, por esa generosa presentación. Espero que todos me puedan escuchar bien. La verdad, les pido disculpas porque nosotros estamos saliendo de otra reunión. Estamos en la prefectura de Chimborazo, así que cualquier cosa es un poco para eso, si es que hay un ruido por la parte de atrás. Pero primero que nada, yo quiero agradecerle igual a Líderes para Gobernar por, valga la redundancia, por liderar este esfuerzo de poder reconocer también estas prácticas ejemplares que sabemos que se están dando en el sector público y que realmente vale la pena reconocerles porque el trabajo que ustedes están haciendo, las y los servidores públicos, las instituciones, en muchísimos casos es extremadamente inspiradora y está generando también unos resultados que vale la pena que puedan ser reconocidos, ¿no? Algo que a mí personal y particularmente me llama mucho la atención alrededor de este ejercicio, tiene que ver que en parte también desde Líderes para Gobernar se quiere romper con esta narrativa que a mi perspectiva es muy dañina, cuando se piensa que el Estado y el mercado son opositores o que el sector público es malo y el sector privado es bueno. Tanto en el sector público hay fabulosas personas, hay un personal extremadamente capacitado, muy comprometido con cambiar la vida de las personas, así como también hay malos elementos y exactamente lo mismo sucede en el sector privado. Hay gente muy capaz, pero también hay gente que lastimosamente no está dando la talla. Entonces, creo que tal vez eso es uno de los elementos más relevantes a destacar en términos narrativos y conceptuales,
y que como menciono tiene que ver con cambiar esta lógica, cómo se les ve como antagonistas, cuando realmente conocemos que los países más exitosos son aquellos que han logrado combinar un Estado eficiente, transparente, comprometido, de la misma manera también con un sector privado responsable, apegado también a lineamientos éticos que permitan alcanzar los grandes objetivos nacionales. Dicho eso, agradecerles la verdad a cada una de ustedes que nos están acompañando en este espacio, a más de las 27 personas. Sé que es viernes, sé que ya estamos finalizando el día, entonces voy a tratar de realmente hacerlo lo más rápido posible, pero la presentación que tengo para el día de hoy para ustedes tiene dos grandes objetivos. El primero es hacer un repaso conceptual y familiarizarnos también con aquellos elementos claves teóricos que están alrededor de la desnutrición crónica infantil, entender sus causas, sus efectos, sus consecuencias, también cuál es el origen, cuáles son las cifras nacionales, el fundamento científico de por qué es relevante poner este tema sobre la mesa. Y el segundo, en cambio, tiene que ver un poco también con resaltar que cuando estamos hablando de prácticas ejemplares alrededor de la desnutrición crónica infantil, realmente son muchas las cuales podemos utilizar, porque siempre tendemos a pensar que este es un fenómeno exclusivamente de alimentos, cuando lo que nos dice la evidencia, la ciencia y las experiencias internacionales es que es muchísimo más amplia, donde la alimentación es uno de aproximadamente 33 determinantes que están por ahí. Dicho eso, quisiera, porfa, Ale, si me puedes compartir o habilitar la posibilidad, porfa, para poder compartir la presentación y poder hacer, como les digo, tratar de hacer un repaso rápido. Espero que podamos terminar un poquito antes de las 5, porque como digo, entiendo que es viernes, entiendo que muchos de ustedes están todavía ya cerrando la semana, estamos cerrando también la tarde, entonces tratar, como menciono, de ser un poco lo más rápido posible. Dicho esto, Listo, y Juan Pablo, ya sí, estás. Eso. gracias. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Sí, gracias, Dale. Bueno, a mí siempre me gusta empezar las presentaciones con esta frase inspiradora que nos daba Mandela, ¿no? Que nos dice que no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que en la que forma, en la que trata a sus niños. Y básicamente esta frase lo que nos invita es a reflexionar un poquito sobre la importancia de poner a los niños y a las niñas en el centro de todo. Y a lo largo de esta exposición yo les pediría a cada una de las personas que están acá que cuando me escuchen puedan siempre tener en su corazón no solo esos niños o esas niñas chiquitas que ustedes conocen y que están en su familia, sino que por otro lado también poner sobre la mesa también estos niños y estas niñas chiquitas que lastimosamente vemos todavía en la calle y que están en las condiciones que no son las deseadas y que están en absoluta vulnerabilidad. Y que ustedes con su compromiso público, desde como funcionarios públicos, lo que están haciendo transformando o están trabajando presente y tengan en su corazón tanto a esos niños chiquitos que son sus familiares, como también esos niños también que ustedes están viendo en condiciones de vulnerabilidad en la calle. Dicho eso, y para entrar un poquito ya en materia, ¿no? Como ustedes saben, el Ecuador lastimosamente tiene la tasa de desnutrición crónica infantil más alta de Sudamérica, y esto quiere decir, como vemos en el gráfico por acá, que el 19.3 o el 19.3% de niñas y niñas menores de 2 años sufre de esta condición. Esa es la cifra más actualizada. ¿Y esto qué quiere decir? Que de cada 5 niños menores de 2 años, uno sufre de esta condición de desnutrición crónica infantil. Y lastimosamente lo que hemos visto es que a día de hoy, todavía en el pleno 2026, estamos todavía en cifras similares que en el 2004. Y si bien han habido avances, y como vamos a ver más adelante, han habido cambios de tendencias, todavía a pesar de haber impuesto aproximadamente o diseñado 10 planes, programas y proyectos, no hemos alcanzado como sociedad y como país los resultados esperados. Pero algo que es importante y que quisiera resaltar también detrás de todo esto es que hemos identificado que a nivel nacional hay más de 200 organizaciones que están trabajando por reducir la desnutrición crónica infantil, y que esto demuestra tanto por un lado un capital social como por otro tal vez uno de los elementos, digamos, políticos más importantes que me gustaría también resaltar, es que cuando estamos hablando de desnutrición crónica infantil, estamos hablando de una oportunidad y estamos hablando de un punto de encuentro. ¿Y esto qué quiere decir? Pónganse ustedes a pensar, ¿quién en su sano juicio está a favor que hayan más niños desnutridos en el país? Y esto es una ventaja, y como digo, es una oportunidad, un capital político sumamente relevante en el sentido de que hay pocas cosas que nos unen en el país. Si algo puso de prueba el Mundial es que somos capaces de juntarnos para alentar a la tri, pero de la misma manera
manera tenemos que también ser capaces como sociedad de ponernos de acuerdo alrededor del probablemente el problema más desarrollo que tenemos, o el problema de desarrollo más grave que tenemos en el país, que en este caso es la desnutrición crónica infantil. Y para muchos de ustedes que seguramente son papás y mamás, quisiese solo como refrescar este concepto de quienes están familiarizados con niños chiquitos, de lo que son estas curvas del crecimiento. Y quiero mostrarles un poquito el caso, en este caso de Juan y de Pablo. ¿Y por qué pongo esta colación? Estas curvas de crecimiento no son nada más que, por ejemplo, cómo van avanzando la edad en meses y cómo va avanzando la talla. ¿Y por qué esto es relevante? Y aquí otra vez el concepto que mencionaba al inicio. Si bien cuando pensamos en desnutrición crónica infantil pensamos en alimentos, es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo el fenómeno. Y realmente el nombre que deberíamos utilizar o el técnicamente adecuado es un retraso de talla para la edad. ¿Y por qué pongo esto a colación? Porque la desnutrición crónica infantil, como digo, es un retraso de talla para la edad y se identifica a través de que los niños son más chiquitos de lo que realmente deberían ser. Entonces, miren, este es el caso de Pablo, que por ejemplo en su sexto mes de vida mide aproximadamente 65 centímetros, y esto es el caso de, en cambio, de Juan, que mide casi 70 centímetros a sus 6 meses. Pablo es menor que Juan, pero no hay ningún problema. Ninguno de los dos sufre de desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Porque están comprendidos entre estas dos líneas de acá. Y estas son las famosas curvas de crecimiento. Y aquí no hay ningún problema. Ahora quiero contarles un poquito el caso de María y el caso de Elena. Miren a María. María nació en una casa donde tiene todos los servicios básicos. Tiene agua, tiene luz, tiene un gas centralizado, tienen sus 3 comidas garantizadas, sus padres tienen sus ingresos suficientes, están vinculados a un seguro privado, etcétera, y etcétera. Y por otro lado, en cambio, miren Elena. Elena, en cambio, nació en una casa donde no tiene todos los servicios básicos. Elena, lastimosamente, por ejemplo, es hija de una adolescente embarazada, donde el Ecuador está liderando también los rankings latinoamericanos en embarazo adolescente. Y esto es sumamente grave porque lo que quiere decir es que, por ejemplo, cuando una persona, digamos, en este caso la mamá de Elena, que se quedó embarazada a los 12 años, es sumamente grave y preocupante esta situación porque, por ejemplo, el cuerpo de la mamá de Elena todavía sigue en una fase de desarrollo, pero mientras este cuerpo se está desarrollando, también está gestando otro bebé, está creando vida. Y esto lo que quiere decir es que cuando una niña o una niña se queda embarazada, lo que termina sucediendo es que hay una competencia por los nutrientes porque hay dos cuerpos desarrollándose. Pero aparte, por ejemplo, de que se quedó embarazada a los 12 años la mamá de Elena, Elena nació en una casa donde el piso es de tierra. Y pónganse a pensar ustedes lo que significa un bebé a los 8 meses caminando por un piso de estas características, donde muchas veces se está metiendo todo a la boca. Y aparte, Elena, por ejemplo, no solo que es hija de una adolescente embarazada y que nació en un piso de tierra, sino que, por ejemplo, también la forma en que se utiliza su familia para cocinar es a través de la leña. Y eso implica que está regularmente expuesta a este contexto de humo. Pónganse a pensar ustedes lo complejo que es o lo incómodo que es estar en una fogata y estar recibiendo ese humo. Eso le pasa permanentemente a Elena. Pero Elena también nació en una casa donde no hay agua, donde no puede lavarse las manos, donde no hay alcantarillado público, lo que quiere decir que está al lado de una letrina. Y aparte, donde, por ejemplo, el centro de salud más cercano está a 3 horas. Y aparte, la mamá de Elena no le puede llevar a Elena al centro de salud que está a 3 horas de distancia porque no tiene dónde dejar a sus otros hijos. Y aparte de esta situación, no tiene los ingresos suficientes para pagar los recursos para poder ir a ese centro de salud. Y aparte, si llega al centro de salud, por ejemplo, no están brindando ese servicio de la mejor manera. Entonces hay un conjunto de factores y un conjunto de condiciones. ¿Y qué implica que esté viviendo Elena en todo este contexto que sufre de desnutrición crónica infantil? ¿Y cómo podemos ver esto? Miren el caso de María. María, por ejemplo, creció muy bien durante su primer año de vida, pero en cambio vean lo que sucedió con Elena. A partir del sexto mes dejó de crecer. ¿Y qué es lo que sucede? El rato que está ella en el 12.º mes, cuando su talla es menor que la curva de crecimiento, sufre de desnutrición crónica infantil. Y como muchos de ustedes seguramente conocen, lastimosamente la desnutrición crónica infantil es en la literatura del desarrollo el ejemplo del libro de las trampas de pobreza. Básicamente, y si nos enfocamos un poquito en este gráfico, es como que si es que la vida fuese una carrera de 100 metros, los niños que no tienen desnutrición
crónica infantil arrancan de explica que desde el inicio de la vida se está generando una desigualdad, tanto en el caso de Elena, porque fue producto de un embarazo adolescente, pero por otro lado, porque la desnutrición crónica infantil está limitando o está condicionando el inicio de la vida, lo cual repercute a lo largo de todo el proceso de vida. ¿Y cuál es un poco el fundamento científico que está detrás de esto y por qué es tan complicado? Solo miren un poco por acá, digamos, los gráficos que están, o los números que están expresados acá. La lucha contra la desnutrición crónica infantil, y también este es un elemento muy importante que tengan en consideración las organizaciones o las instituciones que van a postular, es que la ventana crítica para combatir o prevenir la desnutrición crónica infantil es en los 1000 primeros días. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que apuntar como población objetivo tanto a las madres gestantes como a los núcleos familiares que tengan niños y niñas menores de 2 años. Los 1000 primeros días no son nada más que los 270 días de los 9 meses de gestación, más los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida. ¿Y por qué son importantes estos primeros 1000 días de vida? Porque para que se haga una idea, es en esta ventana crítica, en esta ventana de oportunidad, donde se están generando 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Es la ventana de oportunidad de desarrollo cerebral más importante que tenemos los seres humanos en toda nuestra vida. Y esta generación de 1 millón de conexiones neuronales por segundo equivale a que se desarrolla en estos 1000 primeros días el 80% del cerebro, aproximadamente el 85%. ¿Y esto qué quiere decir? O dicho de otra forma, se estima que aproximadamente los seres humanos en el Ecuador, las y los ecuatorianos, vivimos aproximadamente 70.000 días. Y de esos 70.000 días, el 80% de nuestro cerebro se desarrolla en los primeros 1000 días y el restante 20% en los siguientes 69.000 días. Y esto es sumamente complejo porque también cuando estamos hablando de los 1000 primeros días de vida donde se desarrolla el 85% del cerebro, es donde se sientan las bases del desarrollo. Dicho de otra manera, y si pensamos en una analogía un poco como arquitectónica, por ejemplo, pensemos en un edificio. Estamos construyendo el primero, el segundo, el tercer y el cuarto piso. Pero ¿qué sucede si el primer piso los cimientos son débiles? Si construimos el segundo piso vamos a tener problemas, y lo mismo aplica con la desnutrición crónica infantil, porque es en el inicio de la vida donde se sientan las bases del desarrollo. ¿Y qué implica en términos económicos de esta situación? Que, por ejemplo, lastimosamente lo que nos dice la evidencia y la experiencia internacional es que las personas que cuando niños sufrieron desnutrición crónica infantil, en promedio ganan 46% menos que un adulto que cuando niño no tenía desnutrición crónica infantil. Dicho de otra forma, un niño con desnutrición crónica infantil cuando adulto gana $50, un niño sin desnutrición crónica infantil cuando adulto gana $100. Y adicionalmente, por ejemplo, solo para darles una idea un poquito de algunos datos adicionales en cuanto al desarrollo cerebral y, por ejemplo, cómo esta secuencia alrededor de la desnutrición crónica infantil es tan crítica, porque si, por ejemplo, nosotros analizamos este gráfico donde tenemos la concepción o la gestación, menos, digamos, cuando lo que serían los 9 meses de la gestación hasta esta línea de acá que implica los 2 años de vida, lo que nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, la capacidad cerebral o la capacidad de los seres humanos de ver y de escuchar, de recibir o producir lenguaje o las funciones cognitivas complejas que están vinculadas ya en la corteza prefrontal. Por ejemplo, todas estas 3 actividades alcanzan su pico de desarrollo antes de los 1000 primeros días. Dicho de otra manera, si nuestros niños y nuestras niñas sufren de desnutrición crónica infantil, lo que les estamos afectando es en sus condiciones cognitivas y básicamente en estas capacidades tan básicas como ver, como escuchar, producir lenguaje y resolver estas funciones cognitivas complejas. Pero aparte de esta situación, por ejemplo, y este tal vez es uno de los conceptos más relevantes que quisiese que ustedes tengan presente el día de hoy, es que la desnutrición crónica infantil es un fenómeno multicausal, donde los alimentos son uno de los determinantes de muchísimos más amplios, donde, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil, como hablábamos, es este retraso en el crecimiento que implica un pobre desarrollo del potencial humano y que está causada por una ingesta de alimentos inadecuada en cantidad y en calidad, porque, por ejemplo, sufren enfermedades como enfermedades diarreicas o respiratorias agudas, porque hay una inseguridad alimentaria en el hogar, porque hay prácticas inadecuadas de cuidado de alimentación, como por ejemplo no se da lactancia materna exclusiva, no se está cuidando al guagua, no se lo está cargando, no se está dando ese efecto, o por otro lado, como veíamos en el caso de Elena, porque por ejemplo tiene entornos inadecuados donde por ejemplo no hay agua, o hay servicios de salud donde que no están respondiendo realmente a las realidades adecuadas, o causas tan complejas como porque no tienen los recursos suficientes, bien
sea a nivel de educación, económicos, de tecnología, de tierra o de empleo, o porque tampoco hay, por ejemplo, redes relacionales adecuadas, o inclusive por un contexto socioeconómico, cultural y político complejo. Entonces, lo que tratamos de decir aquí es que son muchísimas las determinantes o los factores o las variables que explican la desnutrición crónica infantil. Y si vemos un poquito cómo se relacionan todo este tipo de condiciones o estas afectaciones cognitivas ya desde una perspectiva más visual, sabemos que, por ejemplo, el cerebro se desarrolla adecuadamente entre más conexiones neuronales tiene. Y esto es un poco lo que nos dice este gráfico. Miren ustedes, por ejemplo, la situación de un electroencefalograma de un lactante desnutrido, donde no hay muchas conexiones neuronales, versus la relación, por ejemplo, de un lactante que no sufrió de desnutrición crónica infantil, la variedad y el número de conexiones neuronales que tiene. Entonces, estas son como representaciones visuales de las afectaciones. Pero ¿qué es lo grave también cuando hablamos de desnutrición crónica infantil? No solo que estamos condicionando el inicio de la vida y el desarrollo o las bases que se sientan para que los seres humanos podamos alcanzar nuestro pleno potencial, sino que aparte, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil le cuesta aproximadamente 3.000 millones de dólares al país. ¿Y esto qué implica y cuáles son estas consecuencias documentadas de que hay este costo? ¿Qué explica este costo? ¿Cuáles son las afectaciones de la desnutrición crónica infantil? Sabemos que, por ejemplo, las personas que lastimosamente la padecen tienen un menor rendimiento escolar y un mayor grado de repitencia de la escuela, lo que implica que no pueden acceder o no pueden alcanzar el pleno potencial también educativo. Y si no pueden alcanzar el pleno potencial educativo, esto quiere decir que también hay una menor productividad laboral en la edad adulta. Y vinculado con las condiciones también de salud, lo que significa es que quienes sufren de desnutrición crónica infantil cuando adultos van a tener mayores riesgos de enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. Pero también adicionalmente este concepto, como hablábamos, de Juan Pablo, se cerró el micrófono. Juan Pablo, ¿nos escuchas? Se cerró el sí, ahí, micrófono. ahí. Ahí. Hola, hola. Sí, ahí, ahí. Ya, perfecto. Entonces, me queda un poquito en las consecuencias que hablaba de más o menos los 3.000 millones de dólares explicados por un menor rendimiento escolar, por un menor productividad, por un mayor riesgo de enfermedades, por una mayor probabilidad de transmisión intergeneracional de madres desnutridas con bajo peso al nacer, lo que implica que tienen mayor probabilidad también de desnutrición crónica infantil. Y lastimosamente algo que también está correlacionado con la desnutrición crónica infantil, que es este dato de la pobreza de aprendizaje, que tiene que ver con la incapacidad de leer a los 10 años o entender un libro, que para que se haga una idea, en el Ecuador estamos hablando más o menos de que 1 de cada 2 niños está en esta condición de pobreza de aprendizaje. Entonces, no solo que es un tema, un imperativo ético y moral el atender la desnutrición crónica infantil, sino que adicionalmente esto es probablemente una de las pocas razones, uno de los pocos determinantes que nos permite alcanzar el desarrollo, porque estamos hablando de las personas. Y lo más importante que tiene una sociedad en este caso son, como hemos mencionado, las personas. Pero para darles también unos datos adicionales, aquí hablábamos de los 3.000 millones de dólares del costo de la desnutrición crónica infantil, hablábamos de este impacto de los ingresos que aproximadamente incide en un ingreso negativo de aproximadamente el 50%, es que adicionalmente, por ejemplo, la inversión más rentable que puede hacer un país es contribuir al desarrollo de la primera infancia y la reducción de la desnutrición crónica infantil. Por eso se estima que, por ejemplo, por cada dólar invertido en la primera infancia, tenemos tasas de retorno de entre 17 y 23 dólares. Y eso es un poco justo lo que nos decía en este caso el profesor Heckman, Premio Nobel de Economía, que desarrolló la ecuación de Heckman, donde nos decía que, por ejemplo, la tasa de retorno de la inversión en la primera infancia y social es la más alta que podemos nosotros alcanzar, inclusive por encima de los proyectos de infraestructura. Entonces, volvemos a este punto. No solo que abordar esta temática es un imperativo ético y moral que va a permitir que la sociedad se desarrolle, sino que adicionalmente estamos hablando de que esta es la inversión más inteligente y la inversión más rentable que se puede hacer. Por eso vale la pena hacer estos ejercicios de desarrollar estas políticas, desarrollar estas estrategias y poder presentarlas en este programa para que puedan ser reconocidas. Pero tal vez algunos datos que es importante que también los conozcan para las personas que van a postular. Ventajosamente, a día de hoy, el Ecuador lo que evidencia es que hay una tendencia de reducción de la desnutrición crónica infantil, pero en ningún sentido esto implica que ya hemos ganado la batalla. Lastimosamente, no estamos alcanzando los resultados esperados ni a la velocidad que nos gustaría. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, si hacemos un comparativo, y yo les decía al inicio de la presentación, entre el 2004 y el 2024, que es el último dato oficial que tenemos,
La cifra es bastante similar, es una reducción de menos de un punto, entre el 21,2 al 19,3. Sin embargo, y desde la perspectiva positiva, tratando de de ver el vaso medio lleno, lo que vemos que, por ejemplo, hay dos momentos en la serie histórica de la desnutrición crónica infantil. Un primer momento desde el 2004 hasta el 2018, que es una tendencia al alza de la desnutrición crónica infantil, y un segundo momento que en cambio es desde el 2018 hasta el 2024, que en cambio ya tenemos una tendencia a la baja. Y esto se explica, entre otras cosas, porque tenemos una política pública basada en evidencia, que fue la firma o la emisión del decreto 1211 que se firmó en el 2020. Y este decreto 1211 que se firma en el año 2020 es la base de la política que actualmente está implementando el gobierno nacional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son ya 4 gobiernos los que han sostenido la misma estrategia y es una estrategia basada en evidencia y que aparte ha tenido el respaldo de la sociedad en su conjunto, de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales, del sector privado, de la academia, de los medios de comunicación, de la cooperación internacional, de los movimientos sociales, y también pone en evidencia de que existe una capacidad de reducir la desnutrición crónica infantil y que seguramente muchos de ustedes en sus territorios ya lo están haciendo y tienen unas prácticas extremadamente positivas que deben ser conocidas por otros actores y por otras instituciones o por otros territorios. Por eso este proyecto de las prácticas ejemplares es tan relevante, porque ustedes lo que pueden ser al ganar estas prácticas, no solo que van a recibir un poco este reconocimiento a nivel institucional y un impulso al reconocimiento de su trabajo, sino que principalmente ustedes puedan ser estos ejes o estos actores inspiradores que motiven a otros a replicar estas buenas prácticas y que a través de lo que sabemos que está generando resultados, pueda ser, como menciono, replicado para potenciar y acelerar lo que nosotros estamos buscando. Pero si bien es cierto, estamos con una tendencia positiva, no la esperada, como he mencionado, no podemos perder de vista que también hay unas desigualdades a nivel nacional. Hay unas desigualdades muy importantes que tenemos que reconocer que están afectando de manera más desproporcionada a ciertos grupos que a otros. Por ejemplo, miren lo que implica la desagregación de la desnutrición crónica infantil por autoidentificación étnica. Miren la situación indígena. Son nuestros niños indígenas los que están sufriendo más, que tienen, por ejemplo, 3 veces más que una prevalencia que, en este caso, los afroecuatorianos, y todavía no tenemos mucha claridad detrás de qué explica esto. Pero si nosotros también analizamos, por ejemplo, la situación de la desnutrición crónica infantil por quintiles, del Q1, el más pobre, al Q5, el más rico, tendemos a pensar que este es un fenómeno exclusivamente asociado a la pobreza, cuando lo que nos dicen los datos es que no es así. Si bien técnicamente la pobreza es una condición necesaria, mas no suficiente para explicar este fenómeno, lo que vemos, por ejemplo, es que en el quintil 5, en el más rico, que tiene mayor condiciones, por ejemplo, casi el 14% de los niños y niñas sufren y padecen esta situación de desnutrición crónica infantil. Entonces, esto lo que quiere decir es un fenómeno que nos afecta a todos y a todas, pero principalmente, si bien a los indígenas, si bien a la población en mayor condición de vulnerabilidad, es algo que nos está limitando en nuestro proceso y en nuestro desarrollo como país, por lo cual requiere estos esfuerzos más mancomunados. Y viendo un poquito, yo les decía al inicio, justo ahorita estoy en Chimborazo, y estoy en Chimborazo, ¿por qué? Porque el Chimborazo es la provincia con más desnutrición crónica infantil del país, y esto es un poco un mapa que nos arroja las desigualdades que nosotros tenemos en el Ecuador, donde tenemos por ejemplo, provincias como el Oro, donde menos de 1 de cada 10 sufre de desnutrición crónica infantil, donde Chimborazo, donde 4 de cada 10 la padecen, o por ejemplo en Santa Elena, donde 3 de cada 10. Entonces, hay unas heterogeneidades y hay unas desigualdades que son importantes que tomemos en consideración, y que cuando armamos estos proyectos también tengan esta intención basada en la evidencia de enfocarse en los territorios más afectados, en las etnias más afectadas y obviamente siempre pensando en la población objetivo. No me voy a demorar mucho sobre esto, pero solo recordarles que tenemos un amplio andamiaje legal sobre la primera infancia. Y el Ecuador es el primer país que ratificó la Convención de Derechos de los Niños y las Niñas. Entonces tenemos instrumentos internacionales, tenemos en nuestra Constitución consagrada, por ejemplo, el interés superior del niño como uno de los elementos más importantes. Tenemos el Código de la Niñez, tenemos la Ley de Primera Infancia, tenemos la Ley de Malnutrición, pero aparte tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el Plan Estratégico Intersectorial, tenemos las mesas intersectoriales cantonales. Entonces,
Esta lámina un poco yo les muestro para demostrar que tenemos todos los juguetes a disposición y no es un problema normativo, sino es un problema operativo que tenemos que abordarlo en función de las herramientas que ahorita nosotros tenemos, pero que particularmente pasa por esta capacidad de diseñar estrategias sobre la base de evidencia enfocados en la población objetivo y que con el andamiaje y el aparataje que tenemos a día de hoy poder avanzar para cumplir esos objetivos. Y finalmente, temas relevantes que son importantes también. Ventajosamente, ya sabemos cómo reducir la desnutrición crónica infantil. Estamos yendo en la dirección adecuada como país, no a los resultados ni a la velocidad esperada, pero también ventajosamente nos hemos apalancado en lo que ha funcionado en otros países. Por eso también cuando ustedes hagan estos diseños, hagan estas políticas, es tan relevante basarnos en qué ha funcionado en países similares. Por ejemplo, el país que mejor y más rápido ha reducido la desnutrición crónica infantil en el mundo es nada más y nada menos que el Perú. Y Perú es un país sumamente similar al nuestro, inclusive con otro tipo de problemas, como ustedes saben, a nivel político o con el centralismo o la informalidad, sumamente complejo. Pero ¿cuáles fueron esos factores que lograron prevenir o contribuir al éxito de la desnutrición crónica infantil? Primero, alguien asume el liderazgo de la causa. Tiene que ser el presidente de la República, tiene que ser el ministro, tiene que ser el prefecto, tiene que ser la prefecta, tiene que ser el alcalde, tiene que ser la alcaldesa, tienen que ser los líderes territoriales y parroquiales. Pero tenemos que exigir también que haya este compromiso que ventajosamente se lo está haciendo. Un segundo elemento, todos somos responsables de la causa, todos somos responsables del abordaje. Si es que un problema multicausal no puede ser abordado solo por un sector, requiere o necesita un abordaje multisectorial. Y finalmente, si todos somos corresponsables de que hay un liderazgo, necesitamos que exista una estrategia. Y aquí importantísimo. Si vamos también a darle un valor adicional, por ejemplo, a aquellas prácticas ejemplares que estén alineadas a la política pública. Eso es muy, muy importante, porque si cada nivel de gobierno trabaja de manera desarticulada, lastimosamente no vamos a alcanzar los resultados esperados. Y tal vez para mandarles tal vez algunos mensajes importantes. Esto es un poco la línea de tiempo de la gobernanza de la desnutrición crónica infantil, como yo les decía, el decreto 1211 que se firma el 15 de diciembre del 2020 y bueno, mayo del 2025, que en este caso es la firma del decreto ejecutivo 3 que asigna las funciones de articulación de la desnutrición crónica infantil en la primera infancia a la vicepresidenta de la República. Pero en todo este recorrido, ventajosamente, por ejemplo, antes de la línea de tiempo, en el 2018, el Ecuador ocupaba el segundo puesto a nivel regional como el país con mayor prevalencia de la desnutrición crónica infantil, en este caso para 5 años. Únicamente nos superaba Guatemala. Ahora hemos pasado del segundo lugar al cuarto lugar en términos regionales. Y esto lo que evidencia, insisto, es que se puede. Y esto que se ha logrado, esta tendencia a la baja, ha sido gracias al esfuerzo que ustedes han hecho, es gracias al compromiso que desde los gobiernos locales se ha asumido, al compromiso que desde las instituciones públicas se ha asumido, el compromiso de prácticas ejemplares, quien con estos esfuerzos permite que se reconozcan estas prácticas y que puedan ser también, digamos, como yo mencionaba anteriormente, inspiradoras para que otros espacios, otras instituciones y otros gobiernos también puedan ir replicando las cosas. Pero yo me quedo hasta ahí y simplemente también transmitir un poquito el mensaje de que lo que buscamos con todo esto también es no solo, como he mencionado, reconocerles sus prácticas, reconocer sus experiencias, sino también recordar que cuando hablamos de desnutrición crónica infantil estamos hablando de un fenómeno multicausal. Estamos hablando de un fenómeno que involucra temas de agua. Estamos hablando de un fenómeno que involucra temas de salud, estamos hablando de un fenómeno que involucra el cuidado, que involucra el desarrollo infantil temprano, que involucra también, por ejemplo, los servicios de salud, que involucra los servicios, por ejemplo, de CDIs, de CNHs, lo que están haciendo también en los convenios de las instituciones públicas, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Humano o el futuro MDTDH. Entonces, hay un conjunto de factores que están aquí detrás. Entonces, resaltar este concepto, porque lo que hemos visto a lo largo un poco de la experiencia que hemos tenido con Líderes para Gobernar, es que hay un sesgo a pensar que la única forma de combatir la desnutrición crónica infantil es con temas de alimentos. Y es uno de los determinantes, pero tenemos que trabajar de manera articulada. Entonces, las intervenciones que ustedes desarrollen en medida de lo posible deben estar enfocadas también a estos distintos determinantes de la desnutrición crónica infantil y entre más de estos abarquen, mejor van a tener ustedes también sus calificaciones. Yo me quedo hasta ahí, porque como menciono, sé que es un montón de información, sé que he hablado bastante rápido, sé que he pegado un pequeño bombardeo,
pero un poco más bien animarles y motivarles a participar. La verdad, el trabajo que ustedes están haciendo, yo he tenido la suerte de viajar por distintas ciudades, por distintas provincias, y realmente es esperanzador. O sea, lo que se está viendo más allá de las dificultades que tenemos, más allá de lo negativo que estamos viviendo, no solo en el Ecuador, en el mundo, y donde lastimosamente pensamos que lo único que existe en este país es violencia, delincuencia, armas, drogas, muertes, venganzas y divisiones políticas. Realmente lo que ustedes están haciendo desde la función pública es absolutamente admirable porque están con este compromiso de transformar vidas y eso es digno de reconocimiento. Así que yo sí les animo a que puedan postular, postulen en esta categoría. Creo que esta es una de las categorías más importantes porque, como les mencionaba, la desnutrición crónica infantil es probablemente el principal problema de desarrollo que tiene el país, algo que está limitando que nuestros niños y nuestras niñas alcancen sus sueños, es algo que está afectando su trayectoria de vida, algo que está dificultando que puedan alcanzar su máximo potencial en la edad escolar y que eso impacte negativamente en la edad productiva y en la edad laboral. Y ni ponernos a pensar lo que implica que, por ejemplo, que un niño o una niña salga de la edad escolar porque no alcanza el pleno potencial, porque sus bases no están desarrolladas en sus 1000 primeros días, y lo que eso implica, por ejemplo, para las bandas criminales, cuando después estos niños, estas niñas, estos adolescentes que padecieron este fenómeno en el inicio de la vida, después puedan ser fácilmente captadas por los grupos de delincuencia organizada. Entonces, como menciono, animarles, es importantísimo reconocer su trabajo. He visto en carne propia todo lo que ustedes están haciendo y como les menciono, yo creo que cumpliéndose 10 años de este programa de prácticas ejemplares, un poco el espíritu en lo cual tenemos que enfocarnos es no solo en su reconocimiento, sino que ustedes, insisto, sean como estos elementos ejemplares que puedan inspirar a otras instituciones públicas, a otros funcionarios y funcionarias públicas a replicar lo que ustedes están haciendo porque tienen un compromiso inquebrantable, lo sé, lo conozco, lo he vivido en carne propia, a que transformemos la realidad de este país. Solo cierro con esto, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si queremos cambiar la historia, tenemos que cambiar el inicio de la historia. Y eso naturalmente pasa por voltear la mirada a nuestros niños y a nuestras niñas. Así que ánimo, postulen, aquí estamos igual para solventar cualquier duda y más bien yo me quedo hasta aquí, abrir un poco el foro si hay dudas, inquietudes y preguntas, tal vez recibir unas 2 o 3 preguntas y creo que con eso terminaríamos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, si lo hagan, porfa, abran su micrófono, levanten la mano y estamos aquí para Juan escucharles. Carlos. Pablo, Juan Pablo, saludos desde Alausí. Felicitaciones por la exposición. Quería preguntarte si has visitado Alausí, has constatado los avances que hemos hecho, resultado de un accionar conjunto de todos los elementos que tú has citado. Hemos logrado involucrar a padres de familia, madres comunitarias, instituciones educativas, pero sí nos queda la preocupación enorme de que pudimos haber hecho mejor y que el gran desafío es actuar de manera conjunta a todo nivel. ¿Cuál sería la sugerencia a ese respecto? Soy Marcelo Orellana desde Alausí. Gracias, Marcelo. Espero, no sé si escuché muy bien la pregunta, pero creo que entendí un poco. Me hablaste de inseguridad alimentaria, ¿verdad? No, trabajamos en seguridad alimentaria también. Ah, perfecto. Digamos, eso es un tema importantísimo, un tema sumamente relevante, pero yo estoy seguro, Marcelo, que si bien a veces la función pública es compleja y desafiante y nos quedamos con las ganas de poder haber hecho muchas más cosas, yo creo que hay cosas que son absolutamente dignas de reconocer. Lo que se ha vivido en Alausí en los últimos años es sumamente desafiante. Alausí es uno de los cantones con más desnutrición crónica infantil del país. Yo no he tenido la oportunidad de visitar, pero sí han estado varios de mis compañeros y compañeras. Pero un poco, Marcelo, ahí, desde la lógica de la articulación y la coordinación, creo que es súper importante siempre reconocer la relevancia, por ejemplo, de las mesas cantonales o las mesas parroquiales. Esos son espacios muy ricos, muy válidos, que hay que fortalecerlos definitivamente, pero, por ejemplo, desde las mesas cantonales son los espacios donde se pueden discutir ordenanzas específicas en desnutrición crónica infantil. Esas son muy buenas prácticas que se han reconocido. Son espacios donde se pueden discutir no solo las ordenanzas, sino presupuestos también vinculados con este tema, donde es necesario que, por ejemplo, ahorita que estamos a puertas de una nueva figura electoral, que podamos, por ejemplo, presionar para que en el PDOT, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, esté transversalizado el enfoque de los 1000 primeros días, fortalecer capacidades también, digamos, matemáticas, estadísticas para las capacidades de seguimiento también de los indicadores. Hay una herramienta muy potente que tiene el país que es el SUSEN, el Sistema Unificado de Seguimiento, el Sistema Unificado
certificado universal de seguimiento nominal, donde podemos identificar a nivel parroquial en qué medida están accediendo al paquete priorizado los niños y las niñas. Entonces, más bien hay un poco, bueno, igual, más bien, gracias Marcelo por estar aquí conectado porque, y por el esfuerzo que están haciendo, porque lo que han vivido en la UCI en los últimos años ha sido sumamente complejo. Y creo que más bien la idea es justo que desde ustedes, de su esfuerzo y su trabajo puedan reconocerlo, pero resaltar el trabajo de las mesas cantonales para mí es muy, muy importante. Cambio. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda adicional. Sí, Juan Pablo, te saluda Santiago Dávila de Ayuda en Acción. ¿Me escuchas? Sí, adelante Santiago. Vamos con Santiago y después a ti, Jaramillo, por favor. Sí, rápidamente. Totalmente de acuerdo con la presentación que has hecho. Es algo que desde hace algunos años se viene discutiendo. ¿Por qué no los políticos deciden invertir más en más que en la desnutrición, en la infancia y en la primera infancia? Porque hay evidencia científica que prueba todo lo que tú has dicho. Eso, totalmente de acuerdo en eso. Tú has mencionado también que la desnutrición es multicausal. Yo diría que intervienen varios determinantes sociales para que la desnutrición se dé en la medida como se da en nuestros países. ¿Sí? Y las intervenciones, la mayoría son aquellas que atacan únicamente alguna de esas determinantes sociales, o a los alimentos, o a los servicios de salud, o al agua, o a algo más. Las intervenciones integrales son difíciles, complicadas, porque dependen de muchas voluntades. Y yo quiero reforzar tu llamado a la acción, tu advocacy que has hecho esta tarde a esta necesidad de integración. No por una necesidad de conseguir financiamientos, porque nos presentamos como equipos, ¿no? Sino por la necesidad de que nuestras intervenciones sean integrales, porque si no la desnutrición no va a tener. La experiencia en el Perú es esa. Ahí hubo una decisión política que integró alrededor de esa iniciativa casi todos los ministerios públicos en el Perú, así como la cooperación internacional, y se pudo realizar intervenciones que afectaban o topaban a la mayoría de las determinantes sociales en el Perú. Yo quiero hacer ese refuerzo nada más a tu llamado a la acción, a tu llamado a este llamado de advocacy para que miremos también desde esa integralidad y que una sola organización tal vez no puede hacerlo, sino que tenemos que pensar en colectivo y pensar en que para cambiar la historia hay que cambiar cómo están iniciando la vida nuestros niños. Así que 100% por eso, y quiero también que nos pongamos a pensar en eso. Yo desde mi trabajo o desde mi buena práctica o desde donde yo esté haciendo algo, ¿cómo puedo integrarme a los demás para contribuir en esa medida también? Gracias, Juan Pablo. No, más bien gracias a ti, Santiago, por tu reflexión. Yo quisiese tal vez responder con dos elementos o dos ideas rápidas a lo que tú has mencionado. El primero tiene que ver con este concepto súper básico que a veces ya suena romantizado, trillado, pero la verdad al cual yo me acojo todos los días, y es que juntos y juntas somos más fuertes. Y esa es una base, es una ley dorada máxima sobre la cual tenemos que trabajar. Y por otro lado, tal vez resaltar un poco con lo que tú decías, Santiago, yo mencionaba al inicio de la presentación el capital social o el capital político que está detrás de este tema, y por una cosa muy sencilla, porque la lucha contra la desnutrición crónica infantil es un punto de convergencia, es un punto de encuentro para la sociedad, es algo en lo cual no podemos pelearnos. Y lastimosamente el mundo, la situación, la coyuntura nos ha llevado a separarnos en estos temas por ideologías, por voluntades, por colores políticos y demás. Pero al final del día recordemos que todos y todas somos seres humanos que buscamos lo mismo. Buscamos la felicidad, buscamos alimentarnos bien, buscamos criar a nuestros hijos, buscamos tener buenas relaciones, y eso es lo que nos une. Y así como nos unen estos elementos tan básicos,
unámonos para este tema, unámonos frente a la desnutrición crónica infantil, depongamos nuestros egos, depongamos nuestros nombres y trabajemos juntos de la mano con un solo objetivo. Todos estamos en el mismo barco, como decía. Así como alentamos a la TRI, alentemos a que podemos combatir la desnutrición crónica infantil para salir del subdesarrollo y permitir que nuestros niños y nuestras niñas alcancen sus sueños y su pleno potencial. Sigue más bien, gracias, igual Santiago, por tu intervención. Muchísimas gracias. Ale, no sé si hay una pregunta adicional. Sí, parece que había una más. Antes de darle paso a esa pregunta, quiero igual recordarles que estamos realizando una serie de webinars para todas las categorías del concurso Prácticas Ejemplares. Como ya bien lo dijo Juan Pablo, la idea es que ustedes conozcan las diferentes categorías y se animen a postular al concurso Prácticas Ejemplares. La mejor forma de que tengamos la fuerza necesaria para que más instituciones repliquen estas buenas iniciativas es que se conozca lo que se está haciendo, se visibilice esas buenas prácticas y por eso les invitamos a postular todas las iniciativas que tengan de esta categoría que es de desnutrición crónica infantil, pero también de todas las categorías que les mostramos al inicio. Recuerden que hay más de 10 categorías que las tenemos y seguramente todas las instituciones tienen algunos proyectos que están trabajando. Igual, el tiempo es corto, así que no lo dejen hasta el final, por favor, vayan postulando. Ahora sí, Patti me parece que tenía una consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Sí? Hola. Sí, fuerte y claro, Pati, te Sí, escuchamos. adelante. Pati, perdón, Ahorita ya apagaste el no, porque micrófono. se apagó el micrófono, exacto. Hola. ¿Ahí sí? Ahí te escuchamos. ¿Sí me escucha? Ya. Bueno, le saluda Pati Jaramillo de la Joya de los Hachas, provincia de Orellana, la región amazónica. Nosotros como municipio estamos, en este año vamos a ejecutar un proyecto que coadyuva a bajar estos índices de desnutrición crónica infantil con niños y niñas de la nacionalidad quichua. Pero entiendo que este tipo de convocatorias son para proyectos que ya se ejecutaron y ya se tienen resultados. Por un lado, o sea, de pronto podríamos concursar para el próximo año, una vez que ya tengamos los resultados, pero sí, este tipo de capacitaciones que nos acaban de dar son datos, son cifras que nos motivan más, o sea, nos hacen tener más conciencia, nos hacen reflexionar y saber que vamos por el camino correcto y estar más motivados sobre todo para ver, o sea, la realidad y la magnitud de esta problemática multicausal que tenemos en todo el país. Acá también se vive en extrema pobreza, las familias a veces no tienen que comer. Entonces, nosotros estamos con un proyecto piloto que lo vamos a ejecutar, Dios mediante, desde el próximo mes y es con 17 familias. Sobre todo es para diversificar las chacras y poder rescatar los saberes ancestrales y conocer por qué hay alimentos muy nutritivos que son del bosque, son plantas que crecen de manera espontánea, pero que por la deforestación se están perdiendo. Entonces hay productos muy nutritivos que pueden ayudar también en el tema de proteínas, en el tema de carbohidratos de fácil digestión, para mejorar sobre todo la nutrición de los niños en estas edades, también de las mamitas, porque la nutrición empieza desde que la mamita está en la gestación o mucho más antes. Ya, yo les había puesto en el chat que si iba a existir otros Zoom, otras reuniones como estas para las otras categorías, porque nosotros como municipio acabamos de ejecutar un proyecto de seguridad y soberanía alimentaria a través de la implementación de huertos agroecológicos. Entonces, por eso era mi pregunta, si va a haber otro webinar, porque de ese proyecto ya tenemos resultados. En cambio del otro de seguridad, de desnutrición crónica infantil, es uno que ya tendríamos resultados para el próximo año y poder participar en la siguiente convocatoria. Gracias.
Gracias, Patti. Solo para estar, digamos, entiendo que sí, como tú bien dices, Patti, la idea es que este proyecto los puedas tú después postular para el próximo año. Me parece fabuloso lo que ustedes están haciendo. Más bien, ánimo para avanzar. Si quieren, nos pueden contactar también para poder seguir generando alianzas. Yo presto, les voy a dejar en el chat mi número personal. A veces me demoro en responder, así que, perdón, les pido disculpas, pero la idea es que quienes estén trabajando y tienen intención de poder trabajar con Redmi, nosotros presto siempre para poder articular, para poder apoyar, brindar asistencia técnica, solventar dudas. Esto también es parte del espíritu y entiendo, Patti, que sí se van a dejar como otros webinars. Más bien le daría la palabra a la Ale y creo que con eso podríamos cerrar. Cambio. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Patti. Sí, en efecto, vamos a tener más webinars de todas las categorías para que ustedes conozcan al detalle. De hecho, ya hemos tenido algunos, pero la facilidad es que los hemos grabado, entonces por eso les invitamos también a que ustedes se unan al grupo de WhatsApp. Hemos enviado en el chat de Zoom los links del grupo de WhatsApp y también el formulario de Google Form por si ustedes no se registraron. Esto es importante para que toda la información del concurso les llegue, las invitaciones a los webinars también les llegue de manera fácil. Y les iba también a compartir la pantalla en esta partecita. Porque les recuerdo que la postulación para el concurso Prácticas Ejemplares lo pueden hacer a través de la página oficial de líderesparagobernar.org. Pueden igual escanear el QR que lo tienen en pantalla. Y ahí también tienen las bases de postulación. Las bases de postulación explica el proceso para postular, las fechas en las que ustedes tienen que hacerlo, las categorías que están habilitadas y un ejemplo de posibles proyectos que pueden postular a cada una de las categorías. Entonces, eso les sirve bastante para que sea una guía al momento de la postulación. De igual manera, a través del grupo se encuentra el contacto de Sofía Armijos, que es la coordinadora de liderazgo público, quien lidera esta iniciativa, y también el mío, así que estamos prestos a ayudarles durante la postulación sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, podemos ir cerrando también. Foto. Ah, la foto, sí, cierto. Gracias, Sofía. Si no hay otra consulta, podemos igual, les animamos más bien a prender las cámaras y vamos a realizar la foto oficial del webinar del día de hoy. No le ubico a Juan Pablo, creo que se nos salió. Ahí está Juan Pablo. Perfecto, perfecto. Les animamos igual a las personas que se encuentran conectadas, por favor, a prender su cámara. Vamos a realizar la foto oficial. Entonces les damos un segundito para que vayan prendiendo las cámaras, por favor. Vamos prendiendo las cámaras y vamos a hacer la foto oficial. Denme un segundito. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Ánimo, fuerza y energía. Chao, chao.